comunicación de La Pampa tienen un artífice, un precursor por demás importante en esto de su consolidación. Se trata de las propaladoras que ya a mediados de la década del 30 comenzaron a propagarse, por lo menos en la ciudad de Santa Rosa y desde allí a todo el interior de La Pampa. En lo que hace a la capital provincial, ya para los años 50 eran 5 las emisoras que abarcaban los distintos barrios de la ciudad. En este programa vamos a traerles anécdotas y a mostrarles cómo se construía ese vínculo entre las propaladoras y la comunidad. Así, de esta manera comenzamos con la primera parte de las propaladoras en La Pampa. La pasión artesanal, el compromiso que planteaba la pertenencia y las ansias de comunicar, empujaron hace ya más de 5 décadas la poética tarea de quienes alumbraron el fenómeno de las propaladoras. Dueños del termómetro de la sociedad y responsables de llevar todos y cada uno de los sucesos cotidianos. Los hacedores de aquel directo y artesanal vehículo de comunicación y publicidad marcaron a fuego el rumbo de lo que más tarde serían las radios, que le pondrían fin al sueño a principios de los 70. Las propaladoras en ese momento en Santa Rosa y en general en todos los pueblos eran servicios de comunicación comunitarios y muchas veces más allá de sus propios dueños, más allá de la voluntad que tuviera el dueño, estaba tan imbricado en la sociedad, tan enraizado con el movimiento cotidiano del pueblo, que el pueblo se sentía identificado con ese medio y además lo nutría todos los días. Por eso digo que a veces iba mucho más allá de los propios dueños. El rol era muy importante, sobre todo hay que pensar en aquellos años en que estaba Radio Nacional sola y difundía solo cierto tipo de información, que era la información oficial y noticias deportivas. Las noticias sociales o las noticias que provocaba la sociedad civil prácticamente no aparecían en Radio Nacional. Entonces las propaladoras cubrían eso. En Santa Rosa, la primera experiencia se remontó a 1934, con el desembarco de la histórica propaladora de Arturo Gamberini. Su nacimiento tuvo como escenario el predio que hoy ocupa la Universidad de la Calle Gil, a lo que se sumaron 4 parlantes instalados en los rincones de la Plaza Mitre, hoy San Martín, y un micrófono a carbón. Una de las características que tenían las propaladoras en La Pampa y en todo el país, creo, en general, era que estaban manejadas por gente muy entusiasta, gente con un compromiso social muy interesante, tal vez sin mucha preparación técnica, sin mucho estudio, sin mucha filosofía sobre el rol de la comunicación o de la propaladora en su momento, pero sí con una convicción de prestar un servicio a la comunidad muy fuerte. En algunos casos, algunos más preparados que otros en cuestiones de negocios, y eran algunas más florecientes que otras, tenían mejores equipos, pero en general todas estaban realizadas por gente con un entusiasmo social muy fuerte y cumplieron un rol de comunicación grande en un momento en que las maravillosas tecnologías que tenemos hoy, las deslumbrantes tecnologías que tenemos hoy, no existían y ni se nos cruzaban por la cabeza. Entonces el rol de las propaladoras fue sumamente importante para comunicar a la gente. En aquella época que lo que existía, ¿no es cierto?, era la radio, ¿no?, de las AM, ¿no es cierto?, el cine los domingos, las propaladoras en los pueblos cumplieron una función social, creo yo, muy importante, porque era un medio de comunicación rápido, instantáneo, y que se ocupaba de los contenidos locales, de los problemas locales, ¿no? Porque nosotros, si bien escuchábamos Radio Nacional, por ejemplo, de Santa Rosa, ¿no?, porque era la única que había en esa época que llegaba, pero la propaladora estaba ahí. Entonces la propaladora se hacía eco de los problemas locales. Pero el hito para Santa Rosa llegaría en 1947, a 4 años del fin de las transmisiones de Gamberini, con el nacimiento de la inolvidable propaladora argentina de Alfredo Dalmiro Otálora, el legendario Toto. Se constituyó en un personaje fundamental de la ciudad y pionero del periodismo oral a través de su propaladora, dueña del centro de la capital provincial.
En el centro de Santa Rosa estaba la propaladora argentina, que era de Dalmiro Otálora. Y yo siempre le decía al Toto, a Otálora, ¿no? Que él me ponía los horarios a mí, porque mis viejos nos dejaban salir a jugar. Yo nací acá frente a la plaza. Nos dejaban salir a jugar desde que empezaba la marchita de la propaladora hasta que terminaba la marchita de la propaladora. Dice, bueno, cuando toca la marcha, que eran las marchas de Sousa, yo cuando sonaba la marchita de Sousa en los parlantes que estaban en las esquinas de la capital, del Hotel Pampa, del Hotel Comercio, yo sabía que era la hora que me tenía que volver a casa. Generalmente hacían un pequeño noticiero, ¿no?, con las noticias del día, y también servía para pedir ayuda, por ejemplo, ¿no?, cuando había algún problema, ¿no? Por ejemplo, decir, pedir dadores de sangre cuando había habido algún problema y que alguien estaba internado en el hospital y que se necesitaba donadores de sangre, ¿no? Aquella novedosa manera de hacer accesible la información, de la seria y la no tanto, no tardaría en inundar los barrios de la ciudad con sus nuevos emprendimientos, que a mediados de los 50 tendría su auge. Así comenzarían a aparecer Publicidad Belgrano, de Antonio González, La Nueva Provincia, de Guillermo Fernández, y Ranquel, de los hermanos Carlos y Francisco Alcántara, con la voz de Armando López. Creo que la única que estaba, la propaladora que estaba, era Argentina, de Otálora, en el centro. Después, bueno, ya te digo, vine yo, Belgrano se llamó la propaladora esa. Después vino Nueva Provincia, la Nueva Provincia de Guillermo Fernández. Y más tarde, en Villa del Busto y Tomás Mason, nacía Ranquel, que la tenía López, Armando López. Preparó ahí un lugar que tenía él, lo preparó realmente como si fuera una radio, para que absorba el eco, el sonido. Y teníamos piano, iban a actuar orquestas, hacíamos programas. Ahí empieza un programa que hago mal en decirlo yo porque fui el autor de eso, Tranquera Abierta a la Tradición, que después continuó en el EU33. Y en el 56, por esas cosas de necesidad de trabajar, de hacer algo, qué sé yo, hacía todo, desde que trabajar cama adentro hasta cualquier cosa, mandadero, de todo. Y se me ocurrió hacer un tocadisco, ¿viste? Un tocadisco, eso de manija, ¿viste? Porque no había ni electricidad casi. Y Altairás, un hombre de allá de Villa del Busto, era medio técnico y me fabricó un equipito de nada, que una cosita de una válvula nada más, que tiraba un parlante chico. Y se me ocurrió poner ese parlante frente aquí en el barrio Yanquetruz, que no existía para nada, sobre una casa que me permitió Fumagalli, un hombre que ya falleció. Y desde mi casa transmitía, ¿no es cierto? Empecé pasando música y como ahora, ¿viste? Y transmitiendo algunas publicidades, algunas noticias. Cuando inauguramos la propaladora Nueva Provincia, era el 6 de marzo de 1954. Y se le puso Nueva Provincia y iniciamos con 3 parlantes que los habíamos puesto ahí en una farmacia que había en la esquina esta de Avenida España y Roque Sáenz Peña. Los grandes del buen humor. Va a ser algo, pero algo brutal, porque toma parte lo mejor. De la crème de la crème. Fíjate, mi prima Zoila. Sí. Soy la vaca de Pereira. LRA Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina. Los tangos nuestros de cada día. Las propaladoras arrasaron el terreno a pesar de las radios. Pero la década del 50, en La Pampa, ya existía el histórico medio de información. Primero con la breve experiencia de Radio Parenti, de Norberto Parenti, y más tarde con la tradicional Radio Nacional, que inició sus transmisiones el 9 de julio del 50. Sin embargo,
la radio se limitaba a difundir música clásica y otras expresiones, lejanas del color y calor que aportaban las propaladoras. La costumbre era que las propaladoras transmitían en determinados horarios. Recuerdo yo que había algunas que transmitían un poco al mediodía y otro poco a la noche, en las primeras horas de la noche. Y naturalmente, cuando había algún suceso importante, la gente esperaba el boletín de noticias de determinada hora. Pero la propaladora no se limitaba solo a las noticias. La propaladora en aquellos tiempos también era un vínculo de comunicación comercial con la gente muy importante, porque la publicidad que tenía avisaba a la gente de en qué lugar estaban las ofertas o en qué comercios estaban tales o cuales productos, o sea que ese rol publicitario era muy importante. Y el otro rol que tenía era la difusión de música. Mucha música que se difundía por las propaladoras no se escuchaba en las radios y entonces su rol era más amplio. Era muy artesanal, eran todos en general los medios, los instrumentos eran bastante precarios, pero había mucha parte puesta de quien hacía el trabajo, ¿no? Que generalmente era el propietario y con algún ayudante, ¿no? Que era a veces una voz, que la que hacía, porque el propietario tenía que, digamos, salir a vender los espacios publicitarios con el cual sostenía la pequeña empresa, ¿no es cierto?, porque pasaban avisos comerciales también, ¿no? Y bueno, y luego había alguien que leía esos avisos y pasaba música, ¿no? Por ejemplo, la música, escuchar la música por la propaladora. El espacio ganado a Radio Nacional convirtió a las propaladoras en un vehículo ineludible para la información e interacción de los ciudadanos. Y es que, más allá de los boletines, música y publicidad, las campañas solidarias, los pedidos, mensajes entre vecinos y los shows convertían a aquellos precarios sistemas en parte activa de la sociedad. En Santa Rosa, una radio muy querida era Radio Nacional, que fíjate que es la primer emisora del interior del país de las radios nacionales. Santa Rosa es la primera. Y en realidad tenía programas emblemáticos como Tardecitas Pampeanos, Mi Música Predilecta. Entonces también estábamos muy conectados con la radio a la tarde, sobre todo. A la noche se escuchaban las radios de onda larga, digamos, o de onda corta, no me acuerdo cómo era, pero escuchábamos Rivadavia, y eran las radios porteñas las que se escuchaban a la noche. Cuando llegaban artistas, por ejemplo, al pueblo, por alguna actividad, se los invitaba generalmente a que fueran a la propaladora e hicieran ahí alguna interpretación, ¿no? Que era emitida al aire. Yo recuerdo cuando veníamos a Santa Rosa acá nosotros, ya había propaladora, me acuerdo, en el centro y en los barrios. Yo cuando nosotros llegamos a Santa Rosa acá, yo vivía en el barrio atrás de la estación, o sea que ahí estaba la propaladora de Alcántara, así que nosotros escuchábamos la propaladora de Alcántara. Veníamos al centro y escuchábamos a Otálora, ¿no es cierto? Es decir, ya estaban, o sea que en todos lados prácticamente, es decir, en las ciudades y en los pueblos chicos había propaladora. La gente, mirá, la esperaba y calculaba que era la radio digamos, de circuito cerrado que tenía, y la gente corría hasta los parlantes y se quedaba ahí escuchando, sobre todo los boletines. Los boletines extraoficiales paralizaban a la Santa Rosa de los 50 y 60. Las marchas de las propaladoras fuera del horario habitual implicaba un hecho destacado o bien una desgracia. El santarroceño cautivo de la propaladora participaba además de las colectas, búsqueda de dadores de sangre y aportaba todo tipo de noticias para los boletines. Te venía, te buscaba, me decía tal parte de tal cosa. No había grabador, ya te digo, así que iba con la libretita, anotaba y venía y lo largaba al micrófono, todo lo que tenía el micrófono y punto, chao, y el tocadisco. Cuando esa marchita sonaba, cuando la marcha sonaba extemporáneamente, o sea, fuera de los horarios normales de la emisión de la propaladora, era que algo grave había pasado.
generalmente era grave, o algún acontecimiento deportivo mundial que había ganado algún boxeador argentino, o la carrera, me acuerdo cuando el Rulo Sabaidini corrió en Perú y sonaba la propaladora, o cuando se extraviaban chicos por vagos que habían salido y no volvían a la casa, y por ahí salía la marchita de la propaladora fuera de horario, y entonces todos prendíamos la oreja a ver qué es lo que había pasado. Y eso que nace ahí, después se va corriendo a los barrios. La mezcla de improvisación y pasión, con el paso del tiempo, convencería a acercar a las propaladoras a partir de cuestionamientos legales y el avance de las radiofonías privadas. Así las cosas, los apasionados artífices de aquella pasión comenzaban a dar su última batalla por la supervivencia. Es lo mismo que hace la radio, lo mismo. Eso no varió nunca, no hay nada nuevo bajo el sol en ese sentido. Más allá que después vino la televisión, etcétera, etcétera. Pero la radio fue siempre igual. Incluso los boletines los tomábamos de Radio El Mundo, Radio Belgrano, lo escuchábamos. No había grabador, así que al lápiz. Andás a saber lo que inventábamos, ¿no? Pero de todas formas, de esa manera salía. LRA Radio del Estado, Palacio de Correos y Telégrafos, Buenos Aires, República Argentina, da comienzo la primera parte de la transmisión. Que en la elevada cifra está contenida la honda emoción de humildes y pudientes que por igual han sentido en carne propia la enorme desgracia de nuestros hermanos de San Juan. Sí. Hijo mío, se me muere mi hijo. Hijo mío, hijo, se me muere mi hijo. Hijo de mi alma. LRA Radio del Estado, juntamente con la Red Argentina de Radiodifusión, transmite la síntesis. Por aquellos años solo existía Radio Nacional, es decir que las propaladoras acaparaban toda la atención, por lo menos en Santa Rosa. Después, con el paso del tiempo y los avances tecnológicos, comenzaría a diagramarse el final de esta quijotesca aventura de los hacedores de la comunicación y las propaladoras. Otálora, González, Fernández, todos ellos continuaron íntimamente ligados a la comunicación durante toda su vida. Pero en la segunda parte, para la semana que viene, les proponemos ver el apogeo de esas propaladoras y enseguida cómo fue el detrimento hacia la desaparición de este gran medio de comunicación denominado las propaladoras.